Estoy necesitando un hombre fuerte, dijo la millonaria con un suspiro cargado de hastío. La frase, lanzada al aire de su oficina en el penthouse, era un murmullo de frustración dirigido más a la tormenta que azotaba los cristales que a su asistente al otro lado del teléfono. Abajo, la Ciudad de México era un mar de luces parpadeantes, un monstruo eléctrico domado a sus pies. Pero allí arriba, en la cima de la Torre Garza, Isabela Garza, la dama de hierro, se sentía tan impotente como un náufrago. El problema no era un acuerdo de 1.000 millones de pesos, ni una junta directiva hostil. El problema era una simple caja de madera, pesada, obstinada, llena de los viejos libros de contabilidad de su padre, un testamento de papel y tinta del imperio que ahora descansaba sobre sus hombros. Quería moverla, sacarla de su vista, archivar el pasado como archivaba las emociones, en un rincón oscuro y bien cerrado. Pero la caja no cedía, y en ese instante de debilidad, con el eco de un negocio fallido aún resonando en sus oídos, soltó aquellas palabras, palabras que cambiaríanlo todo. A unos metros, en el pasillo silencioso y pulcro, Leo Valdés escuchó. El sonido de su voz, filtrado por la puerta entreabierta, fue como un latigazo en la quietud de la noche. Él estaba en una escalera, cambiando un foco parpadeante, una de las 1000 tareas anónimas que conformaban su existencia. A sus 34 años, Leo era un hombre tallado por la dificultad. Sus manos, antes expertas en dar forma a la madera, ahora estaban callosas por el cloro y el esfuerzo repetitivo. Había sido carpintero, un artista con la veta y el barniz, hasta que un socio lo traicionó, dejándolo con una deuda que era una soga al cuello y el abandono de la madre de su hija. Ahora, su mundo era este edificio, un gigante de cristal y acero que le recordaba cada día lo pequeño que se había vuelto. Turnos dobles como personal de mantenimiento en el corporativo Garza. Limpiaba pisos que jamás podría pisar como invitado. Reparaba luces en oficinas donde se decidía el destino de millones. Y todo, absolutamente todo, tenía un solo nombre: Sofía, su hija de 7 años. Cada peso era para el alquiler del pequeño departamento en Iztapalapa, para el inhalador que ayudaba a Sofía a respirar en las noches frías y para mantener viva la promesa de que, algún día, las cosas mejorarían. Al escuchar la voz de la dueña de todo ese imperio, la mujer cuyo rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios, Leo no pensó en la ironía, no pensó en el abismo que los separaba. Solo escuchó a alguien que necesitaba ayuda. Con la simple y llana intención de ser útil, bajó de la escalera, se limpió las manos en el pantalón de su uniforme y se asomó con respeto a la oficina. «Señorita Garza, con su permiso», dijo con voz queda. «Yo puedo ayudarla». Isabela se giró, el teléfono aún pegado a la oreja. Lo miró de arriba abajo. Vio el uniforme gris, el cansancio en sus ojos, las manos de trabajador. Una ceja perfectamente arqueada se levantó con sorpresa. Antes de que ella pudiera decir algo, Leo se acercó a la caja. Se agachó, flexionó las rodillas y la levantó del suelo. Lo hizo con una facilidad que delataba años de trabajo físico, un movimiento fluido y potente que contrastaba con la frustración de ella. El peso era considerable, pero en sus brazos parecía manejable, casi ligero. «¿Dónde la quiere?», preguntó él, con la respiración tranquila. Isabela colgó el teléfono. Una sonrisa seca, casi despectiva, se dibujó en sus labios rojos. Era una sonrisa que sus competidores conocían bien, una que precedía a la aniquilación en una sala de juntas. Se cruzó de brazos, observándolo como quien mira una curiosidad. «Gracias», dijo, y la palabra sonó como el chasquido de un látigo. «Déjela ahí». Señaló un rincón vacío. Leo obedeció, depositando la caja con cuidado en el suelo. Al enderezarse, se encontró con la mirada fría y evaluadora de Isabela. Ella soltó una risa corta, sin alegría. «Pero no me refería a eso», aclaró, con un tono que era una bofetada de hielo. El desdén en su voz era tan palpable como el lujoso mármol bajo sus pies. «Necesito un hombre fuerte para dirigir la nueva división de proyectos internacionales».
Alguien que no se doble bajo presión, que pueda negociar con tiburones y no parpadee, no un cargador. La palabra quedó suspendida en el aire. Cargador. Flotó en el silencio opulento de la oficina, cargada de un clasismo tan afilado que a Leo le quemó en el alma. Le atravesó el orgullo, ese orgullo herido que remendaba cada noche con el amor incondicional de su hija. En ese instante, no era un hombre, no era un padre, no era Leo Valdés, era su uniforme, era la función que cumplía en ese edificio. Un par de brazos anónimos, no dijo nada. ¿Qué podía decir? Ella era la dueña de su destino laboral, un capricho suyo, una palabra de disgusto, y él estaría en la calle, y con él Sofía, así que solo asintió, una inclinación de cabeza casi imperceptible. Murmuró un con permiso y se retiró en silencio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El eco de esa palabra, cargador, lo siguió por el pasillo. Se le pegó a la piel, más pesado que cualquier caja que hubiera levantado en su vida. La humillación era un sabor amargo en la boca, una brasa ardiente en el pecho. Regresó a su escalera, al foco parpadeante, al anonimato de su trabajo, pero algo dentro de él se había roto. Dentro del penthouse, Isabela Garza se quedó mirando la caja en su nuevo lugar. Por un segundo, un fugaz instante, sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Arrepentimiento? Imposible. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Su padre la había moldeado para ser una sucesora, no una hija. Su único prometido le había enseñado que el amor era solo una estrategia de fusión de activos. La traición la había blindado, convirtiendo su corazón en una fortaleza. El poder era su refugio y su jaula. Sacudió la cabeza, desechando la imagen de los ojos del hombre. Eran solo los ojos de un empleado. Se sirvió un whisky, observando la tormenta. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta no estaba afuera, sobre la ciudad. La verdadera tormenta estaba adentro. En el pequeño departamento de Iztapalapa, donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma de la sopa de fideos que Leo calentaba en la estufa, la palabra cargador seguía rebotando en su cabeza. Sofía dormía en su pequeña cama, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo, gracias al inhalador que él había comprado con el dinero del último turno extra. Verla así, tan pacífica, era su ancla y su tormento. Cada humillación, cada hora de pie, cada músculo adolorido, valía la pena por esa respiración serena. Pero el miedo era un veneno lento, el miedo a que un día no fuera suficiente, a que la dueña del mundo, la mujer del penthouse, decidiera que su presencia era un estorbo y lo dejara sin nada. Los días siguientes, un extraño ballet comenzó a desarrollarse en los pasillos silenciosos de la Torre Garza. Leo evitaba el piso del penthouse a toda costa, intercambiando rutas con sus compañeros, buscando el anonimato que antes era su refugio y ahora era su necesidad. Isabela, por su parte, se encontraba buscándolo con la mirada. Una curiosidad irritante la invadía. ¿Quién era ese hombre que la había desafiado con su silencio? Lo veía en las cámaras de seguridad, moviéndose con una eficiencia callada, un fantasma gris en su propio imperio. La imagen de sus manos levantando la pesada caja, y luego la dignidad herida en sus ojos, se repetía en su mente en los momentos más inoportunos, como durante una tensa negociación con inversionistas japoneses. El universo, sin embargo, tiene una forma retorcida de forzar los encuentros. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas después de una reunión maratónica, Leo vio algo brillar bajo la inmensa mesa de caoba. Era una pluma, pero no cualquier pluma. Era una Montblanc de edición limitada, pesada, de un negro profundo con incrustaciones de platino. La reconoció de inmediato. La había visto en la mano de Isabela Garza mientras firmaba documentos con la furia de un general diezmando a un ejército. La levantó. El metal estaba frío, pero en su mano se sentía como una brasa. Sabía lo que valía. Con una búsqueda rápida en su viejo celular, confirmó sus sospechas. El precio era obsceno. Era el equivalente a 2, quizás 3 meses de renta.
Era el tratamiento completo para el asma de Sofía por un año entero. Era una salida de emergencia, un respiro que el destino le ponía en la mano. La tentación fue una bestia que le arañó por dentro. Nadie lo había visto. Podía simplemente guardarla, venderla en una casa de empeño. Para ella, sería solo una pluma perdida. Para él, era un salvavidas. Pensó en las cuentas apiladas en su mesa, en la mirada preocupada de la casera. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sé que muchos habrían tomado el camino fácil, y no los culpo. A veces, la necesidad grita más fuerte que la conciencia. Si crees que mi decisión fue estúpida, dímelo en los comentarios, porque esa noche yo mismo me sentí el hombre más tonto del mundo. Pero entonces, pienso en Sofía. ¿Qué clase de padre sería si le enseñaba que la honestidad tenía un precio? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que su bienestar estaba construido sobre un pequeño acto de deshonestidad? A la mañana siguiente, antes de que nadie llegara, Leo subió al penthouse. El corazón le martilleaba contra las costillas. Dejó la pluma sobre el inmaculado escritorio de Isabela, justo en el centro, donde no pudiera pasar desapercibida. A su lado colocó una pequeña nota doblada, escrita en un trozo de papel de su libreta de mantenimiento. No había súplicas ni explicaciones, solo 4 palabras. Creo que esto es suyo. Y se fue, sintiéndose más ligero y al mismo tiempo más expuesto que nunca. Cuando Isabela llegó, la pluma fue lo primero que vio. La nota la desconcertó. La caligrafía era firme, clara. No había nombre, pero ella sabía quién la había dejado. Revisó las cámaras de seguridad y lo vio. El hombre de mantenimiento, el cargador, entrando a su santuario y dejando un objeto que valía más que su sueldo de varios meses. La lógica de su mundo se tambaleó. En su círculo, la lealtad se compraba, la honestidad era una estrategia, y los favores siempre venían con una factura adjunta. Este acto, tan simple y tan puro, no encajaba en ninguna de sus ecuaciones. La desconcertó, y, muy en el fondo, la conmovió de una forma que la asustó. La verdadera grieta en su armadura, sin embargo, no la abrió un hombre, sino una niña. Un par de semanas después, la niñera de Sofía se reportó enferma en el último minuto. Leo no tenía a nadie con quien dejarla. Con el pánico recorriéndole las venas, tomó una decisión desesperada. La llevaría con él. La escondió en un pequeño cuarto de descanso en un piso intermedio, un lugar que casi nadie usaba. Le dio su cuaderno de dibujo, sus colores, y le hizo prometer que estaría calladita como un ratón. «Es nuestro secreto, ¿ok, princesa?», le susurró, y ella asintió con sus grandes ojos serios. Pero los secretos en la Torre Garza tenían una vida corta. Isabela, en una de sus raras caminatas por el edificio para escapar de la asfixia de su oficina, escuchó una risita infantil proveniente de ese cuarto. Frunció el ceño. Abrió la puerta y la escena que encontró la dejó sin palabras. En el suelo, rodeada de dibujos de soles sonrientes y castillos de colores, estaba una pequeña niña con 2 trenzas y una concentración absoluta en su obra de arte. Sofía levantó la vista, sin una pizca de miedo. No sabía quién era esa mujer imponente, con un traje carísimo y una expresión de acero. Solo vio a una persona. Con la naturalidad que solo un niño posee, arrancó una hoja de su cuaderno y se la extendió. «Toma», dijo con una vocecita dulce, «es para ti». Isabela se quedó paralizada. En el dibujo había 2 figuras, una grande, con el uniforme gris de mantenimiento, y una pequeña, tomadas de la mano. Sobre ellos, un sol gigante y feliz. Era un dibujo simple, infantil, pero para Isabela fue como recibir un golpe en el plexo solar. Nadie le había dado un regalo sin una segunda intención en más de una década. Tomó el papel con manos que de pronto se sintieron torpes. En ese momento, Leo apareció en la puerta, con el rostro pálido de terror al ver la escena. «Señorita Garza, yo. Lo lamento, puedo explicarlo». Pero Isabela no lo estaba mirando a él. Sus ojos, por primera vez desprovistos de esa armadura de acero, estaban fijos en la pequeña figura de Sofía. Levantó una mano, no en un gesto de despido, sino para silenciar su pánico,
El terror de Leo se congeló en su garganta. Isabela se arrodilló lentamente, un movimiento que parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si su costoso traje de diseñador no estuviera hecho para doblarse ante nada ni nadie. Se puso a la altura de la niña. «Es muy bonito», dijo, y su voz sonó extraña, más suave de lo que Leo la había oído jamás. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña sin dudar, señalando el dibujo. «Ese es mi papá. Es el más fuerte del mundo». La palabra «fuerte» pareció golpear a Isabela. Una emoción compleja cruzó su rostro, tan rápida que Leo casi la perdió. Era una mezcla de dolor, anhelo y una profunda, abrumadora tristeza. Miró el dibujo, luego a Leo y de vuelta a la niña. Se levantó, alisando una arruga inexistente en su falda. «No debería estar aquí, señor Valdés», dijo, y el tono formal regresó, pero la dureza se había ido. «Llévela a casa». No era un despido, no era un regaño, era una orden, pero envuelta en algo que Leo no pudo descifrar. Asintió, mudo, tomó a Sofía de la mano y recogió los dibujos del suelo. Mientras se iba, escuchó a Isabela decir en voz baja, casi para sí misma: «Y quédese con el dibujo, es un regalo». Ese encuentro fue una fractura en la estructura de sus mundos. Para Leo, el miedo a ser despedido se transformó en una confusión desconcertante. ¿Quién era esa mujer que podía humillarlo con una palabra y luego arrodillarse ante su hija? Para Isabela, la imagen de la pequeña Sofía ofreciéndole su obra de arte se convirtió en un fantasma. Pegó el dibujo en un panel de corcho oculto detrás de un mapa del mundo en su oficina, un pequeño sol sonriente en medio de sus planes de conquista global. A veces se encontraba mirándolo, tocando el trazo torpe del lápiz de cera, sintiendo el peso de su propia soledad. Pero el mundo de los negocios no espera a que los corazones sanen. Una semana después, la crisis estalló. Un competidor agresivo, liderado por un viejo rival de su padre, lanzó una campaña de sabotaje. Empezaron a filtrarse detalles confidenciales de sus proyectos. Los precios de sus licitaciones eran superados en el último minuto por márgenes ridículos, y los rumores de inestabilidad en Garza Corp comenzaron a circular en las columnas financieras. Isabela se vio bajo una presión brutal, trabajando hasta el amanecer, viviendo a base de café y furia. Al mismo tiempo, el pasado de Leo regresó para devorarlo. Una tarde, al llegar a casa, encontró un sobre de una prestigiosa firma de abogados. Adentro, el lenguaje legal y frío le anunciaba lo impensable. La madre de Sofía, quien los había abandonado cuando él lo perdió todo, estaba de vuelta. Se había casado con un empresario adinerado y ahora de repente sentía un profundo instinto maternal. Reclamaba la custodia total de Sofía, argumentando que Leo no podía ofrecerle un entorno estable y próspero. El pánico que sintió fue un abismo que se abrió bajo sus pies. Perder a Sofía no era una opción, era el fin de su mundo. Dentro de la torre, las dos tormentas, la corporativa y la personal, comenzaron a entrelazarse de formas insospechadas. Un director ejecutivo llamado Ricardo Morales, un hombre con una sonrisa de tiburón y una ambición que no cabía en su traje a la medida, notó el cambio en su jefa. Ricardo no solo codiciaba la silla de Isabela, sino también a la mujer misma, viéndola como el trofeo definitivo, y notó la extraña atención que ella le prestaba al personal de mantenimiento. La vio una vez, a través de las cámaras de seguridad, detenerse a observar a Leo mientras reparaba una fuente en el lobby. La forma en que él le sonreía a su hija cuando la recogía de la guardería improvisada que a veces tenía que usar. La envidia y la sospecha son venenos que actúan rápido. Ricardo comenzó a esparcir rumores, susurros maliciosos en los oídos correctos. ¿Han notado cómo la jefa parece distraída? Escuché que tiene un interés particular en uno de los de abajo. Quizás por eso la empresa se está yendo a pique. El veneno se filtró por los pasillos de mármol, manchando la reputación de ambos. Leo se sentía atrapado en una pesadilla. La creciente atracción que sentía por la complejidad de Isabela, por esa vulnerabilidad que había vislumbrado, chocaba violentamente contra la vergüenza de su propia realidad.
¿Qué podría ofrecerle yo? Se preguntaba en las largas noches de insomnio, con la carta del abogado quemándole en la mesita de noche. Soy un cargador, un hombre con deudas y una batalla legal que no puedo ganar. No soy más que problemas. Isabela, por su parte, libraba su propia guerra interna. Veía en Leo una integridad y una fortaleza de espíritu que el dinero no podía comprar. Su honestidad con la pluma, el amor puro por su hija, eran cualidades que no existían en su círculo de aduladores y pretendientes, pero cada vez que sentía el impulso de acercarse a él, una voz fría en su mente le gritaba. Era la voz de la experiencia, la voz de una traición que casi la destruye años atrás. Y aquí yace el gran secreto de la Dama de Hierro, el que ni su asistente más cercano conocía. El hombre que le había roto el corazón, su prometido, no era un igual. Había sido un ejecutivo de alto nivel en la empresa de su padre. Ella se enamoró, creyó en un futuro juntos, solo para descubrir que él estaba filtrando información a la competencia a cambio de una vicepresidencia. El escándalo casi le cuesta a su padre el control de la compañía. La humillación pública la había blindado, convenciéndola de que cualquier relación con un empleado, sin importar el nivel, era un riesgo mortal para su imperio y para su alma. Acercarse a Leo no era solo romper una barrera de clase, era bailar al borde del mismo precipicio que casi la había consumido una vez. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Te arriesgarías a cometer el mismo error 2 veces, solo por la esperanza de que esta vez fuera diferente? La pregunta quedó flotando en el aire de la oficina, una pregunta que Isabela se hacía a sí misma y que, de alguna manera, el universo le lanzaba de vuelta. El riesgo era inmenso, el precipicio familiar. Pero mientras las batallas se recrudecían en todos los frentes, la dinámica del poder en la Torre Garza comenzó a invertirse de una manera que nadie, y mucho menos Ricardo Morales, podría haber anticipado. Ricardo, sintiendo que perdía terreno en su sutil juego de seducción y poder, decidió que los rumores ya no eran suficientes. Necesitaba una estocada, un golpe certero que eliminara al hombre de mantenimiento del tablero de ajedrez y, de paso, demostrara la incompetencia de Isabela al confiar en la gente equivocada. Su plan fue tan cruel como simple. Usando su acceso de alto nivel, manipuló los registros de inventario de una bodega de equipos de alta tecnología, haciendo parecer que una tableta de grado industrial, valorada en miles de pesos, había desaparecido durante el turno de Leo. Para rematar, sobornó a un guardia de seguridad para que recordara haber visto a Leo cerca de esa bodega en un horario inusual. La trampa se cerró una mañana de martes. Leo fue llamado a una pequeña sala de juntas en el piso de seguridad. Adentro lo esperaban Ricardo, con una expresión de falsa solemnidad, el jefe de seguridad y 2 directivos más, convocados por Ricardo para ser testigos de su eficiente gestión. «Señor Valdés», comenzó Ricardo, con un tono condescendiente que apenas ocultaba su regocijo. «Lamentamos informarle que estamos investigando el robo de un equipo costoso, y, desafortunadamente, todo apunta a usted». Leo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico inicial fue reemplazado por una ira fría. Vio la sonrisa de tiburón de Ricardo y comprendió de inmediato. Esto no era sobre una tableta, era sobre Isabela, era sobre él. «Yo no robé nada», dijo Leo con la voz firme, la barbilla en alto. Su calma pareció irritar a Ricardo. Las cámaras lo sitúan en el área, el inventario falta de su turno. Es bastante claro, ¿no cree? Leo se preparaba para defenderse, para luchar con uñas y dientes, sabiendo que una acusación así no solo le costaría el empleo, sino que sería un arma devastadora en la batalla por la custodia de Sofía. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió. Isabela Garza entró en la habitación. No parecía enojada. Parecía algo mucho peor, gélida. Su mirada pasó por encima de Leo y se clavó en Ricardo. «¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí, Ricardo?», preguntó, y el silencio que siguió fue absoluto. Ricardo, sorprendido pero recuperándose rápidamente, adoptó su papel de ejecutivo preocupado. «Isabela, qué bueno que llegas. Estaba manejando una situación delicada.
Un robo interno. Lamentablemente, el señor Valdés es nuestro principal sospechoso. Isabela no le respondió a él. Miró al jefe de seguridad. Muéstreme la evidencia. En la pantalla, mostraron el video manipulado y los registros de inventario. Isabela observó todo sin parpadear. Leo sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Parecía condenado. Cuando terminaron, Isabela se acercó a la pantalla. «Interesante», dijo en voz baja. «Solo hay dos problemas con su teoría, Ricardo». Hizo una señal a su asistente personal, que había entrado detrás de ella y ahora conectaba una laptop a la pantalla. «El primero», continuó Isabela, mientras en la pantalla aparecía un video diferente, de otro ángulo, mucho más nítido. «Es que mis propios ingenieros de sistemas, a quienes pedí que revisaran todo el piso anoche por una falla de red, encontraron que la grabación que usted presentó fue editada. Aquí está la original». Muestra a su amigo, el guardia de seguridad, sacando la tableta y metiéndola en su mochila. El rostro de Ricardo se puso pálido. El guardia de seguridad empezó a temblar. «Y el segundo problema», dijo Isabela, su voz bajando a un susurro mortal, «es que a la hora del supuesto robo, el señor Valdés no estaba en esa bodega. Estaba conmigo, en mi oficina, reparando una cerradura electrónica que yo misma le pedí que revisara. Tengo los registros de acceso de mi oficina para probarlo». Era una mentira audaz y brillante. Leo no había estado en su oficina, pero en ese momento sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y él entendió. Ella lo estaba protegiendo. Estaba arriesgando su propia credibilidad por él. Se giró hacia Ricardo, cuya fachada se había derrumbado por completo. «Está despedido, Ricardo. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Asegúrense de que se lleve todas sus cosas. Y luego, llamen a la policía por el guardia. Garza Corp no tolera a los ladrones, ni a los traidores». La exoneración fue tan brutal y eficiente como una ejecución. En menos de 5 minutos, la amenaza había sido neutralizada. Isabela se dirigió a los otros directivos. «Espero que esto sirva como recordatorio de que en esta empresa valoramos la lealtad y la verdad. Pueden retirarse». Cuando la habitación quedó vacía, solo quedaron Leo e Isabela. Él no sabía qué decir. «Gracias», parecía una palabra demasiado pequeña para lo que acababa de hacer. «Señorita Garza, yo...» comenzó. Ella lo interrumpió. «No me agradezca. Morales era un cáncer en esta empresa. Usted solo fue el pretexto que necesitaba para extirparlo». Su tono era de negocios, pero sus ojos decían otra cosa. Había una vulnerabilidad allí, un reconocimiento de la línea que acababa de cruzar por él. Sin embargo, la victoria en la torre no significaba nada en el mundo real de Leo. La batalla por la custodia de Sofía se intensificaba. Los abogados de su exesposa presentaban mociones, informes de trabajadores sociales que señalaban su inestabilidad financiera, su vivienda inadecuada. Cada carta era un golpe al estómago. Los ahorros de Leo se desvanecían y la desesperación comenzó a devorarlo. Una noche, después de recibir una factura de su propio abogado que no tenía idea de cómo pagar, hizo lo impensable. Buscó en internet el número de un prestamista, un agiotista conocido en su barrio. Era un pacto con el diablo, una soga que se pondría él mismo al cuello, pero la idea de perder a Sofía era un infierno mucho peor. Isabela se enteró. No está claro cómo. Quizás su jefe de seguridad, ahora ferozmente leal, le informó de las discretas averiguaciones que Leo hacía. O quizás simplemente vio la desesperación pura en sus ojos cuando se cruzaron en un pasillo. Esa tarde lo esperó junto al estacionamiento de empleados. No llevaba su armadura de CEO, sino un abrigo simple. Se acercó a él mientras guardaba sus cosas en la pequeña mochila desgastada que llevaba al trabajo. La luz anaranjada del atardecer se filtraba entre los edificios, pintando de melancolía el concreto del estacionamiento. Leo levantó la vista, sorprendido de verla allí, en ese espacio gris y funcional, tan alejado de su mundo de caoba y cristal. «Señor Valdés», dijo ella, su voz sin el filo habitual. «¿Tiene un momento?» Él asintió.
la garganta seca. ¿Sucedió algo? Isabela fue directa al grano, como siempre. Sacó una chequera de su bolso, junto con la misma pluma Montblanc que él le había devuelto. Sin decir una palabra, firmó un cheque y se lo extendió. Estaba en blanco. Leo lo miró, confundido. «¿Qué es esto?» «Es la solución a su problema», respondió ella, con la pragmática frialdad de quien está acostumbrada a mover montañas con dinero. «Contrate a los mejores abogados de la ciudad. Hunda a esa mujer en los tribunales. Asegúrese de que su hija no vuelva a ser una moneda de cambio en la vida de nadie. Ponga la cantidad que necesite. No hay límite». Leo se quedó mirando el pedazo de papel. Era un salvavidas. Era la respuesta a sus noches de insomnio, el fin de su pánico asfixiante. Podía aceptarlo y terminar con la pesadilla. Podía asegurar el futuro de Sofía. Pero al levantar la vista y ver la expresión de Isabela, una expresión de poder caritativo, de solución comprada, algo dentro de él se reveló. La misma herida que ella le había infligido aquella primera noche, la del cargador, volvió a sangrar. Lentamente, con una firmeza que no sabía que poseía, empujó la mano de ella hacia atrás. «No puedo aceptarlo», dijo, con la voz quebrada pero firme. Isabela frunció el ceño, genuinamente desconcertada. «¿Por qué no? Esto no es caridad, es una inversión. Usted es un buen empleado, y un empleado distraído por problemas personales no me sirve. Véalo como un adelanto». «No», repitió Leo, negando con la cabeza. El dolor en sus ojos era profundo. «Hay cosas que el dinero no puede arreglar, señorita Garza. Hay batallas que un hombre tiene que pelear por sí mismo. Si yo gano esto con su dinero, ¿qué clase de ejemplo le estoy dando a mi hija? Que cuando las cosas se ponen difíciles, un hombre busca a alguien más rico para que le resuelva la vida. No, necesito ganar esto por mí mismo para que mi hija me respete, para que yo pueda respetarme a mí mismo». Esa negativa fue un terremoto en el mundo de Isabela. Un mundo donde todo, absolutamente todo, tenía un precio. La lealtad, el silencio, la influencia, incluso el amor. Que este hombre, que claramente necesitaba el dinero más que el aire para respirar, lo rechazara por un principio, por algo tan intangible como el honor, era una ecuación que su mente no podía resolver. Lo miró, realmente lo miró por primera vez, no como a un empleado, no como a un proyecto de caridad, sino como a un hombre, y vio una fortaleza que nunca había encontrado en las salas de juntas, una integridad que valía más que todo su imperio. Se quedó sin palabras, simplemente asintió, guardó la chequera y se dio la vuelta, caminando de regreso a la torre sin decir nada más. Pero esa noche, en su penthouse, el whisky no le supo a nada. La imagen de la dignidad de Leo, tan sólida y real en medio de su desesperación, la persiguió hasta el amanecer. Mientras tanto, la crisis corporativa alcanzó su punto álgido. El sabotaje ya no eran susurros, eran titulares. La prensa financiera, probablemente alimentada por su competidor, comenzó a publicar artículos mordaces sobre la gestión errática de Isabela Garza, cuestionando su capacidad para liderar el imperio de su padre. Las acciones de Garza Corp comenzaron a caer. La junta de accionistas, antes dócil, ahora murmuraba con nerviosismo. En una reunión de emergencia con su equipo de relaciones públicas, la sugerencia fue unánime y audaz. «Isabela, te ven como una máquina», le dijo su jefe de prensa, un hombre mayor que había trabajado con su padre. «Te respetan, pero no te quieren, y ahora te temen. Necesitamos humanizar tu imagen. Necesitas un escudo, una narrativa que desvíe la atención, que muestre un lado tuyo que nadie conoce». «¿Y qué sugieres? ¿Que adopte un perro y pose para las cámaras?», replicó ella con sarcasmo. «Casi», dijo él. «Necesitas que te vean vulnerable. Necesitas que te vean enamorada». Isabela soltó una carcajada amarga. «¿Enamorada? ¿Esa es tu brillante estrategia? ¿Convertirme en la protagonista de una telenovela barata?». Pero mientras las palabras salían de su boca, un recuerdo la golpeó con la fuerza de un rayo. La noche de la tormenta, la caja pesada, su propia frase, lanzada al aire con frustración.
Estoy necesitando un hombre fuerte. De repente, esa frase regresó a ella con un significado completamente nuevo. No necesitaba un hombre fuerte para levantar cajas. No necesitaba un hombre fuerte para dirigir divisiones. Necesitaba un hombre fuerte a su lado. Alguien cuya integridad fuera inquebrantable. Alguien que no la quisiera por su dinero, porque ya le había demostrado que su dinero no le interesaba. Alguien que, al estar a su lado, no pudiera ser acusado de oportunista, porque su decencia era palpable. Una idea loca, desesperada y absolutamente brillante comenzó a formarse en su mente. Era un riesgo monumental, una jugada que podría explotarle en la cara de 1000 maneras diferentes, pero también era, quizás, la única salida. Esa noche, le pidió a Leo que subiera a su oficina. Él entró con cautela, esperando otro enfrentamiento, quizás un despido tardío por haber rechazado su ayuda. Pero Isabela estaba de pie junto al ventanal, observando las luces de la ciudad. «Señor Valdés», comenzó sin rodeos, «ambos tenemos un problema que no podemos resolver solos. Usted está a punto de perder a su hija. Yo estoy a punto de perder mi empresa. Quizás podamos ayudarnos mutuamente». Leo la miró sin entender. «¿De qué habla?» Isabela respiró hondo. «Le haré una propuesta. No es una oferta de caridad, es una transacción de negocios con términos claros y beneficios mutuos». Se giró para mirarlo a los ojos, su expresión tan seria como si estuviera cerrando un trato de 1000 millones de pesos. «Necesito que finja tener una relación conmigo». El silencio en la habitación fue tan denso que pareció absorber todo el sonido de la ciudad. Leo parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué?» «Ha oído bien», continuó ella, exponiendo el plan con una lógica implacable. «Usted será visto conmigo en público. La prensa, la junta directiva, mis competidores, todos verán a la dama de hierro. La máquina de hacer dinero mostrando un lado humano. Te verán a ti, un hombre trabajador y honesto a mi lado. La narrativa cambiará de CEO inestable a CEO enamorada. A cambio», hizo una pausa, y su mirada se endureció con la precisión de una abogada, «yo pondré a mi disposición todo el poder legal de Garza Corp para tu caso de custodia. Los mejores abogados, los mejores investigadores. Haremos que la madre de tu hija parezca lo que es, una oportunista. Te garantizo que no perderás a Sofía, y te daré la estabilidad financiera que necesitas para que ningún juez vuelva a cuestionar tu capacidad como padre». Leo la escuchó, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Era un pacto con el diablo, un pacto para salvar a su ángel. Vendería su alma, su imagen, su verdad, para asegurar el futuro de Sofía. La vergüenza y el alivio luchaban una guerra civil dentro de él. ¿Qué clase de hombre hace un trato así? Pero, ¿qué clase de padre no lo haría? «Acepto», dijo, y la palabra sonó como una sentencia. El clímax fue una tormenta perfecta, una colisión de mundos que amenazó con aniquilarlos a ambos. Ricardo Morales, despedido y humillado, no se había ido en silencio. Lleno de una furia vengativa y aliado con el competidor de Isabela, esperó el momento perfecto. Y lo encontró. Filtró a un blog de chismes sensacionalistas una serie de fotografías. Isabela y Leo saliendo de un restaurante caro. Leo recogiendo a Sofía de la escuela en un auto con chofer de la empresa, una imagen borrosa de ellos dos en un balcón, riendo. Pero el texto que las acompañaba era veneno puro. No los presentaba como una pareja, sino como la CEO inestable y el empleado oportunista que la estaba extorsionando. La narrativa era tóxica y pegajosa. El cargador había encontrado su mina de oro. La noticia explotó en Internet. Se convirtió en el tema de conversación en cada café y cada oficina de la ciudad, y lo hizo 3 días antes de la audiencia final por la custodia de Sofía, y 5 días antes de la junta de accionistas más crucial en la historia de Garza Corp. Para Leo, fue una pesadilla. Los abogados de su exesposa usaron los artículos como prueba de su carácter inmoral y de su vida caótica. El señor Valdés está involucrado en un escándalo público con su empleadora, una mujer de reputación cuestionable, argumentaron ante el juez.
La posibilidad de perder a Sofía se volvió una certeza aterradora. Para Isabela fue un jaque mate. La junta directiva, ya nerviosa, ahora estaba en pánico. Los rumores sobre su gestión errática ahora tenían una cara, una historia sórdida que confirmaba sus peores miedos. Su equipo legal le presentó la única salida lógica: destruir a Leo. Tenía que convocar una rueda de prensa, acusarlo de acoso, de extorsión, presentarse como la víctima. Sería su palabra, la de una de las mujeres más poderosas de México, contra la de un hombre de mantenimiento. Ganaría. Salvaría su imperio. Pero el costo sería la aniquilación total del único hombre que le había mostrado una decencia real. El hombre que le había devuelto su pluma, que había rechazado su dinero por honor, y cuya hija le había regalado un sol sonriente. Se enfrentó a la elección definitiva: su imperio o su ancla moral, el poder o el corazón. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Sacrificarías a una buena persona para salvar todo lo que has construido? Sé sincero en los comentarios, porque esa noche Isabela Garza no durmió. El día de la junta de accionistas llegó. La sala era un coliseo de rostros hostiles, hombres y mujeres de traje caro que la miraban como a una leona herida, listos para dar el golpe de gracia. La prensa esperaba afuera como buitres. Ricardo estaba allí, invitado por el competidor que ya se relamía pensando en la adquisición hostil. Isabela subió al podio. El silencio era denso, expectante. Todos esperaban la negación, la acusación, la estrategia de control de daños, pero ella no hizo nada de eso. «Buenos días», comenzó, su voz firme, resonando en la sala. «Sé que han leído los periódicos y sé lo que esperan que diga, pero no voy a negar mi relación con el señor Leo Valdés». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. «Voy a hacer algo mucho más audaz. Les voy a contar la verdad». No contó la verdad del contrato falso. Contó una verdad más profunda. «Durante años he dirigido esta empresa como mi padre me enseñó, con frialdad, con lógica, con una dedicación absoluta que no dejaba espacio para nada más. Construí muros a mi alrededor, convencida de que la vulnerabilidad era una debilidad. Me rodeé de gente que me decía lo que quería oír, que valoraba mi cuenta bancaria por encima de mi persona». Su mirada se posó brevemente en Ricardo. «Y en ese proceso me convertí en una extraña para mí misma, una prisionera en mi propia torre de cristal. Y entonces conocí a un hombre que no quería nada de mí, un hombre que me devolvió un objeto que valía más que su sueldo de varios meses, un hombre cuya mayor riqueza es el amor por su hija, un hombre que, cuando le ofrecí dinero para resolver sus problemas, lo rechazó porque su honor no estaba en venta». La sala estaba en silencio absoluto. «Leo Valdés no es mi debilidad. Ha sido mi ancla moral. Me ha recordado que la verdadera fortaleza no se mide en acciones en la bolsa, sino en la integridad del corazón humano». Luego, proyectó en la pantalla las pruebas irrefutables del sabotaje de Ricardo, los correos electrónicos, los registros financieros que lo vinculaban directamente con su competidor. La traición quedó expuesta, desnuda y fea. «Y ahora», dijo Isabela, girándose hacia la puerta trasera, «me gustaría que escucharan al hombre que algunos de ustedes han juzgado tan duramente». La puerta se abrió y entró Leo. No llevaba su uniforme, sino un sencillo saco que Isabela le había insistido en que comprara. Caminó hacia el frente, no con arrogancia, sino con una calma digna que silenció cualquier posible burla. No se defendió a sí mismo. Habló de ella. «Yo no conozco a la dama de hierro de las revistas», dijo, su voz clara y sin temblor. «Y yo conozco a la mujer que trabaja hasta las 3 de la mañana para proteger los empleos de miles de familias. Conozco a la mujer que, sin que yo se lo pidiera, movilizó a los mejores neumólogos de la ciudad cuando mi hija tuvo una crisis de asma, y lo hizo de forma anónima. Conozco a la mujer que, a pesar de su coraza, tiene más coraje y más decencia que todas las personas en esta sala juntas». Su mirada se clavó en la de Isabela. «Ustedes ven una crisis. Yo veo a la líder más fuerte que he conocido». Su testimonio, crudo, sincero e innegable,
cambió el aire de la habitación. La narrativa tóxica de Ricardo se desmoronó bajo el peso de una verdad simple. La junta directiva, conmovida y avergonzada, le dio su voto de confianza unánime. Días después, en el Tribunal de Familia, con el apoyo legal de Garza Corp y un testimonio de carácter de Isabela que pintó a Leo como el pilar de integridad que era, ganó la custodia total de Sofía. La pesadilla había terminado. El final de su historia no fue una boda de cuento de hadas con titulares en las revistas de sociedad. Fue algo mucho más real, mucho más valioso. Meses después, en un parque soleado de Coyoacán, Leo empujaba a Sofía en el columpio. El taller de carpintería que había abierto, financiado por un préstamo empresarial que él insistió en solicitar y pagar religiosamente, estaba prosperando. Había vuelto a ser un creador, un artista de la madera. Isabela estaba a su lado sentada en una banca. No llevaba su traje de poder sino unos jeans y una simple blusa. Reía mientras Sofía pedía que la empujaran. ¡Más alto, más alto! Cuando la niña corrió hacia los juegos, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Isabela lo miró. Sus ojos ya no eran de acero, sino de un cálido color miel bajo el sol. «Te dije que necesitaba un hombre fuerte», le dijo en voz baja. Leo detuvo el movimiento del columpio vacío y se giró para mirarla. Tomó su mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella, tan suaves y cuidados, y por fin lo entendió por completo. La fuerza que ella siempre había buscado no era la que levantaba cajas pesadas, ni la que firmaba contratos millonarios en salas de juntas. Era la fuerza para ser vulnerable, la fuerza para confiar después de una traición, la fuerza para amar sin condiciones y para construir algo real, honesto y duradero en un mundo empeñado en lo artificial. Y esa fuerza la habían encontrado el uno en el otro. Hay fortalezas que no se miden en dinero ni en poder. Si crees que tomamos la decisión correcta, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias donde el corazón demuestra ser el músculo más fuerte de todos, suscríbete al canal para no perderte la próxima.